Bueno, la idea de hoy es presentarles la guía interactiva de procesos de recolección, adquisición y preservación de evidencia digital que se encuentra contenida en dispositivos móviles y en redes sociales. Un poco este va a ser el contenido que vamos a ver a lo largo de esta presentación y vamos a comenzar con la definición de lo que es la evidencia digital y por qué es importante distinguirla de la evidencia física, que es a lo que estamos habituados a trabajar nosotros en el proceso penal. Pero bueno, la evidencia digital reúne ciertas características que la hacen diferente. El concepto es este de que es cualquier información que sujeta a una intervención humana, electrónica o informática, ha sido extraída de un medio tecnológico informático. Y esto, digamos, que tiene de particular, que en realidad la evidencia digital es el contenido que se encuentra en un continente que va a ser nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, por más que nosotros secuestremos el dispositivo, la evidencia va a estar dentro. Eso hace que nosotros tengamos que trabajarla de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros la recolectamos debidamente y después la analizamos, la trabajamos con herramientas y técnicas especiales de una adecuada forma, vamos a poder hablar de lo que es la validez de la incorporación de esta evidencia en el proceso penal. Entonces, es muy importante conocer esta forma adecuada de obtener, de analizar y de preservarla, ¿sí? Tanto a los elementos informáticos como a la evidencia que está en el interior. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco qué formas vamos a tener de incorporar esta evidencia digital. Y nos centramos principalmente en dispositivos móviles y en redes sociales. Vamos a distinguir un poco según la persona de la que provenga la evidencia digital. Vamos a distinguir si viene de la víctima de si nosotros tenemos que obtenerla del imputado. Y también vamos a diferenciarla según la extracción, si nosotros vamos a necesitar contar con una herramienta forense, como puede ser el UFED, o sin una herramienta forense, hacerlo, por ejemplo, en las fiscalías. Entonces, vamos a diferenciar esto de si tiene que intervenir un técnico o si lo podemos hacer nosotros en nuestras dependencias sin necesidad de contar con el idóneo. En primer lugar, vamos a ver un poco el tema de la víctima. En este escenario de la víctima o también de un tercero voluntario, vamos a tener tres consideraciones importantes para, en un primer lugar, diferenciar. En primer término, es de quién es la propiedad del dispositivo que nos traen. Si la víctima, esto en general, ¿qué nos va a pasar? Tomamos la denuncia y la víctima nos dice que mantuvo conversación con el imputado a través de una aplicación, por ejemplo, de WhatsApp, o que la amenazaron por Facebook, o que tuvo un incidente a través de una conversación en Twitter. Entonces, vamos a ver, la persona, la víctima, nos va a traer el dispositivo y nosotros vamos a tener que ver esa información y descargarla. Lo primero es que la persona que nos aporta el dispositivo sea la propietaria. ¿Y esto por qué lo decimos? También suele pasar que no solo la víctima, sino que nos dice, bueno, y a su vez tengo un testigo que es mi pareja, que es mi cuñado, bueno, alguien relacionado que dice que también tuvo una conversación. Ese va a ser un tercero que va a hacer un aporte voluntario para la causa. En esos casos, si la propiedad del dispositivo es de ellos, está bien. Ahora, muchas veces también nos encontramos en un escenario en el que es un reparador de celular, es un técnico, por ejemplo, que mientras estaba haciendo una operación, vio contenido ilícito. Y muchas veces ellos quieren decir, bueno, yo acabo de ver que este celular que reparé tiene un contenido ilícito que quiero denunciar. En ese caso nosotros no vamos a seguir este procedimiento que vamos a comentarles ahora, sino que vamos a tratar a ese dispositivo como si fuera del imputado. Eso en un primer término. En un segundo término vamos a ver qué tipo de contenido es el que tenemos que volcar. ¿Por qué? Porque si la víctima nos viene a decir que en realidad es, por ejemplo, una conversación que tuvieron sus hijos, que son menores de edad, en los que puede haber imágenes de abuso sexual infantil, en ese caso nosotros no vamos a seguir este procedimiento tampoco. ¿Por qué? Porque podemos llegar a incurrir en el delito de distribución de imágenes de contenido de abuso sexual infantil, que es el artículo 128 del Código Penal. Entonces, en ese caso,
tampoco vamos a seguir este procedimiento. Y la tercera cuestión a considerar es de quién necesitamos contar la autorización. Y en este caso es solamente de la persona propietaria del dispositivo. No vamos a necesitar la autorización del juez de garantías, ni tampoco vamos a tener que notificar a las partes de las operaciones que realicemos. Luego vamos a ver un poco qué es esto de que no tengamos que necesitar la herramienta forense. La herramienta forense en general es operada por técnicos o idóneos. En este caso, como no la vamos a necesitar, lo vamos a poder hacer nosotros desde las fiscalías y lo va a poder hacer cualquier persona dentro de la dependencia que esté capacitada. ¿Sí? Puede ser un empleado judicial, un instructor o puede ser también un perito que esté en la oficina eventualmente. Pero principalmente la cuestión esencial es pensar que no necesitamos del técnico o del perito para hacer estas extracciones cuando, recordamos, viene de la víctima y cuando no necesitamos el software forense. ¿Y en qué caso se da esto? Bueno, en la mayoría de los casos, que es básicamente cuando necesitamos extraer conversaciones que provienen de mensajería instantánea, de aplicaciones, conversaciones que tenemos por medio de redes sociales. Esas son básicamente las ocasiones en las que hoy por hoy vamos a necesitar descargar esa información. Entonces, no solo conversaciones, Sabrina, sino también pueden ser imágenes, pueden ser audios. Claro, todo el tipo de contenido multimedia en el que nosotros tengamos dentro del dispositivo que sea evidencia de lo que estamos denunciando. O sea, si la víctima nos dice que tuvo un intercambio a través de un audio, va a ser cómo descargar el audio. Si la víctima nos dice es un contenido escrito en un SMS, va a ser ese contenido escrito en el SMS. Puede ser una imagen, un video, bueno, puede ser múltiple, justamente esto que está en pantalla ahora, que es esto de los escenarios. Pueden ser múltiples escenarios y nos podemos llegar a encontrar con múltiples aplicaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a ver este ciclo metodológico, que cuál es la importancia. Más allá de la aplicación, que hoy vamos a ver las principales, ¿sí? Pero mañana sale una aplicación nueva y es buscar la forma en que vamos a necesitar descargar esa información y cumplir este ciclo que le da validez a la prueba. Le da validez y le da, digamos, una importancia a su incorporación de una forma que nosotros luego podamos defenderla si nos las cuestionan o si nos preguntan, ¿sí? Si luego estamos en un juicio oral, que es el escenario del proceso penal, y los jueces del tribunal nos piden saber cómo fue que descargamos la información, ¿cómo podemos decir que esa información que nos trae la víctima es la información con la que después imputamos a una persona? Si nosotros tenemos que validar eso, es importante recurrir siempre a la metodología. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que sigue unos lineamientos científicos, que es cumplir con determinadas características que hacen que le den integridad a esta evidencia. Entonces, vamos a atravesar todo este ciclo de una forma íntegra para poder justificarlo o exponerlo frente a terceros, ¿sí? Frente a los jueces de garantía, frente eventualmente al tribunal oral o al juez correccional. Bien, como bien dijo Sabrina, este ciclo que nosotros exponemos es parte de una metodología que entendemos y sugerimos porque trasciende la herramienta digital puntualmente. El primer gran paso de este ciclo es analizar el escenario, el segundo es la descarga propiamente dicha de la información, el tercero es la compresión de la información ya descargada, luego hasheamos esa información descargada y comprimida, y por último, esa información hasheada la plasmamos en el acta o en el informe. Ahora vamos a ir analizando cada una de estas etapas, analizando primero el análisis del escenario, que es el que a nosotros más nos interesa, para saber en qué momento requerimos la asistencia de un técnico o de un perito, o que esa información vaya hacia el laboratorio informático. Cuando hablamos de esto, nosotros pensamos que la mejor manera de identificar esta información tiene que ver con si esa información está visible, está disponible, está accesible de forma sencilla
para que el instructor judicial no deba, o la persona que vaya a resguardar y a descargar esa información, no deba poner en riesgo la misma al momento de extraerla del dispositivo. Cuando esa información, aún siendo aportada por la víctima en un dispositivo móvil, se encuentre en alguna carpeta o en algún directorio o esté muy interna, muy dentro del dispositivo, de alguna manera que sea más complejo su acceso, seguimos recomendando que haya la intervención de un técnico o de un idóneo, ¿sí? Ya dentro del proceso de descarga son múltiples las opciones. Nosotros en este ciclo enmarcamos algunas que son las más usuales, las más comunes, que son las redes sociales que más se utilizan y que se utilizan para la comisión de ciertos actos delictivos, como son las amenazas, como dijo Sabrina hace un rato, una estafa, algún tipo de hackeo inclusive, donde nosotros tenemos que empezar a entender y a buscar información y ver de qué manera la podemos resguardar. A veces nos ocurre que la víctima llega a la fiscalía y dice que tuvo algún tipo de amenaza o fue estafada por Facebook, por ejemplo, ¿sí? Que es una metodología muy utilizada, y nosotros tenemos que buscar y tenemos que lograr identificar quién es la persona que se encuentra detrás de ese perfil de Facebook desde el cual se cometió el delito. Muchas veces es muy difícil identificarlo, pero lo más importante de esto, para que en próximas instancias de la instrucción, cuando estemos en el proceso de investigación propiamente dicho, podamos llegar a identificar esa URL que vemos en la pantalla, o ese identificador que es único para cada cuenta creado o para cada perfil creado de Face. Nosotros siempre damos el ejemplo que PP20 puede haber un montón en las redes sociales, pero cada PP20 va a tener un único perfil o una única URL. PP20 sería, perdón, no sabría, digo que PP20 sería como el usuario que vos ves. El nombre para mostrar. ¿No? El nombre para mostrar. Y claro, vos lo que estás señalando es la URL que es diferente a ese PP20, ¿no? Exacto. En mi caso en particular, si ustedes buscan mi nombre en redes sociales, Fernando Grafín, debe haber muchos, ¿sí? Pero mi usuario de Face es único y tiene que ver con una URL que no es Fernando Grafín. En mi caso puede ser www.facebook.com/profile/fernando.algo, tendrá algún número, no importa cuál es, pero ese es el identificador real que a nosotros nos sirve para poder después pedirle información a las empresas, en este caso Facebook, para que nos brinden todos los datos que nosotros requerimos respecto de ese perfil y así poder continuar con la investigación. Sí, por ahí en este punto, para sumar, me parece importante destacar que muchas veces las víctimas nos traen la captura o nos muestran desde el celular cuál era el perfil. Y nosotros tenemos que poder rescatar desde ese celular la forma de ubicar el enlace que da a este perfil de Facebook, o bien conectarnos desde una PC, porque en una PC se ve claramente el URL del perfil de la persona. En cambio, desde el celular muchas veces no se ve solamente el nombre que identifica, como por ejemplo acá que estamos viendo Gobierno de Junín. Bueno, puede haber 500 páginas que se llamen Gobierno de Junín, pero si nosotros queremos una determinada página en concreto, tenemos que ir siempre al URL. Esa es la gran importancia con el Facebook, porque luego nosotros al portal de Facebook no le vamos a poder pedir información por el nombre simple que se muestra, o sea, Sabrina Lamperti. Hay muchas. Entonces tenemos que siempre sí o sí hacer hincapié en esto del URL que vemos arriba en el navegador o bien en el celular, con la función que tiene de mostrar el enlace. Entonces la recomendación sería, en este caso, que pedirle a la víctima que se conecte a su Facebook desde la PC y no solo desde el celular. Correcto, exactamente, para poder rescatar bien esta información del URL, que es la que nosotros vamos a después incorporar en el acta de denuncia o en el acta que estemos haciendo para relevar esa información e incorporarla. Claro, este es un caso puntual de una herramienta en particular o de una red social en particular, pero es un caso que se replica en el resto de las redes sociales. Misma situación podemos ver en Instagram, que también, si bien desde el celular se puede lograr capturar la cuenta, el número de cuenta, es mucho más sencillo hacerlo desde la PC, ¿sí? Desde el navegador, esa URL, ese número de cuenta o ese nombre de cuenta es mucho más sencillo de identificar y es mucho más sencillo de capturar para posteriormente poder investigar.
Es muy importante que nosotros tengamos este concepto claro y que lo traslademos al resto de las redes sociales y al resto de las herramientas, ¿sí? Una cosa que, como dijo Sabrina hace un rato, es el nombre para mostrar en la red social, que hay muchos nombres iguales, y otra cosa es el perfil o la cuenta, que es única para cada una de esas personas o para cada de esos nombres, ¿sí? En el caso este es otro escenario que vamos a plantear en este momento, cuando viene una víctima, por ejemplo, para plantear una amenaza a través de WhatsApp, ¿sí? En este caso puntual lo hacemos para la plataforma de Android, y si bien varía en algunas cuestiones, es algo que nosotros tenemos que plantear como metodología, como lo dijimos al principio, y el día que cambie la herramienta seguramente el cambio será sencillo, lo podremos adoptar nuevamente como una forma de utilización. Lo que nos tiene que quedar a nosotros, en este caso como un caso puntual y claro, es que la herramienta permite exportar, como vemos en la segunda solapa, ¿sí? Un chat, que es algo muy sencillo, que permite copiar toda una conversación e inclusive permite adjuntar, ¿sí? Los archivos adjuntos de multimedia que tenga esa conversación. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo mantuve un chat con alguna persona, todos los archivos de audio, los videos y las imágenes que fueron parte de ese chat pueden ser exportadas con esta metodología. Al momento que ponemos exportar el chat, y en esta última pantalla vemos que dice incluir archivos, con esa opción de incluir archivos y luego enviarlo por mail, utilizando la cuenta de correo electrónico que tenga asociada el teléfono, podemos, como instructores o como personas que estamos interviniendo dentro de este proceso, enviar todo esto a nuestras cuentas de correo, por ejemplo, de MPBA o inclusive a otro tipo de cuenta. Es importante que tengamos en cuenta estos casos porque son muchos, ¿sí? Son muchas las opciones y muchas las veces que una víctima quiere aportar una conversación. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y evaluar cada situación en particular. Por eso al principio hablamos de esto de evaluar los escenarios y evaluar el tipo de información, porque en este caso en particular nosotros podemos elegir exportar todo el chat o podemos necesitar quizás solo una parte. También Sabrina hace un rato marcó, que es no menos importante, prestar atención al contenido de estos chats, para que nosotros no estemos incurriendo también, por ejemplo, en violar el artículo 128 del Código Penal en el caso de que dentro de este chat hubiera contenido de pornografía infantil o imágenes de explotación sexual infantil. Es importante pensar que la herramienta de por sí ya brinda todas las opciones para exportar el contenido, para exportar el audio o para exportar un video o una imagen. Más allá de eso, en el caso de que nosotros querramos hacer puntualmente una extracción de no todo ese contenido o de un archivo puntual, más adelante en otra de las instancias de la etapa del proceso de descarga de información, vamos a ver cómo lo podemos hacer de otras herramientas. Sí, acá algo también para agregar que nos sucede habitualmente es que muchas veces nos traen la conversación de WhatsApp impresa. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que por ahí hay audios. Y en el impreso, en la hoja, yo siempre hago este comentario, pero en la hoja yo no le puedo poner play. Entonces por ahí me estoy perdiendo algo esencial que le dijo la persona en el intercambio. Y no estoy escuchando el audio. Entonces, con este método se escucha. ¿Por qué? Porque se exporta el multimedia, se exporta justamente el audio, el video, algo que lo puedo reproducir posteriormente e infinitas cantidades de veces en la computadora que tenemos nosotros en el trabajo. Entonces, esto es súper importante para el caso de WhatsApp porque con esta metodología que es súper simple, digamos, en este caso vamos a repasarla, son los 3 puntitos, apretamos los 3 puntitos, vamos a exportar chat, vamos a más, y acá elegimos incluir multimedia. En el caso que querramos exportar toda la conversación, si no se eligen las conversaciones y se exporta de igual manera, y nos lo mandamos por mail. Sería con eso, cumplimos el paso de WhatsApp. Nos lo mandamos por mail al mail oficial, esa es la recomendación, y además también aclarar algo que dijiste recién que es importante, que esto lo podemos hacer desde nuestra PC de escritorio de MPBA. Claro, sí, es muy sencillo, esto no requiere, digamos, mayor cuestión de intervención de terceros, así que es simplemente saber cuál es el paso para exportarlo y poder mandárnoslo al mail oficial. Así que eso incluso valida la intervención nuestra. Exacto. Bien.
Para el caso de Twitter es en realidad el caso similar al del resto de las redes sociales, ¿sí? Al de Instagram o al de Facebook, que ya vimos. También Twitter tiene un número de cuenta, un nombre de cuenta. En este caso, esta captura puntualmente se hizo desde un celular y es posible hacerlo desde un celular. Nosotros, más allá de eso, seguimos recomendando que siempre la utilización intente hacerse desde una computadora, porque es mucho más visible la URL y a todos los efectos de la preservación y de la copia de esa URL o de ese perfil o de esa cuenta, en el caso de Instagram, pueda llevarse y pueda trasladarse a un acta o darse algún tipo de formalidad. Además, son todos casos que realmente pueden hacerse desde la PC del Ministerio Público, no tienen ningún tipo de limitantes y es mucho más sencillo y mucho más práctico. O sea, en ese caso, por más que la víctima me muestre el teléfono, alguna de las redes sociales, igualmente lo recomendable es pedirle que se sienten en la computadora y que abran su sesión y poder hacer la extracción de la información desde la PC. Exacto. Este caso que vemos ahora, que tiene mucho que ver con lo que vos aportabas recién, es un caso puntual donde Messenger de Facebook sí me permite extraer la URL desde una PC, pero muchísimos de los casos que recibimos en las fiscalías tienen que ver con una amenaza o con una estafa, inclusive desde un Messenger, que en el teléfono no podemos ver bajo ningún punto de vista la URL o el perfil del cual se está amenazando o del cual se está estafando, ¿sí? Esto es una complicación porque generalmente se produce en las primeras instancias del proceso cuando se toma la denuncia y se toma de esta manera, capturando, como dijo Sabrina hace un rato, desde el teléfono. Después hace muy compleja la investigación posterior porque no hay manera de vincular esa estafa con un perfil real o con un perfil cierto. Por eso es importante, nuevamente, llevarlo adelante desde la PC y tratar de capturar siempre el nombre de cuenta, no importa el nombre que tenga en realidad, porque esto es lo que tenemos que dejar claro. El nombre técnico que tiene la cuenta de Face, si se llama Profile, ID, identificador o demás, lo mismo para Instagram en el caso de cuenta o perfil, en el caso de que no importa la manera en la que lo querramos llamar, lo importante es identificar esa única URL, ese único identificador, que es el que nos va a permitir después continuar con la investigación. Bien, volvemos a repetir que esto es parte de un universo de posibilidades. Son infinitas la cantidad de herramientas y de redes sociales que hay en el mercado y las que van a venir con el correr del tiempo, con la incidencia que tiene la tecnología y con la transversalidad que tiene en todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Es importante enmarcar que nosotros marcamos estas porque son quizás las más utilizadas, son las que más incidencia en el delito tienen, pero redes sociales hay por montones y seguramente en los próximos años vamos a ver que el delito se va a ir adecuando también a un montón de otras redes que también vamos a tener que aprender a capturar, y por eso es importante entender que lo importante de esto es la metodología, ¿sí? Porque la metodología va a trascender a la herramienta, va a trascender a la red social particular, va a trascender a ese perfil o a esa cuenta. Si nosotros preservamos de esta manera, la evidencia digital va a ser correctamente incorporada al proceso penal y después nos va a permitir defenderla, como dijo Sabrina hace un tiempo, más adelante. Una de las opciones que nos queda para mostrar parte de este proceso de descarga tiene que ver con aquellos casos que no hayamos tenido la posibilidad de utilizar la herramienta, como en el caso de WhatsApp, para hacer una exportación, o no pudimos ver un perfil, o no tuvimos otra metodología porque no pudimos acceder al teléfono y demás. Y volvemos a lo que se usa hace mucho tiempo en la SUFIO, durante mucho tiempo se utilizó en el proceso investigativo, que es la captura con una imagen desde el propio teléfono hacia el teléfono de la víctima, una videofilmación o una captura de pantalla y un posterior envío desde el propio teléfono de la víctima hacia nuestras cuentas de correo de MPBA, ¿sí? Lo que permite institucionalizar de alguna manera esta parte del proceso. Nosotros no nos vamos a quedar acá igualmente. Nosotros decimos que esto también se puede usar. Ahora, cuando sigamos avanzando en el proceso metodológico, vamos a entender que no alcanza solamente con capturar la pantalla, o no alcanza solamente con filmar un video, o no alcanza solamente con hacer la captura desde el teléfono de la víctima y enviarnos, sino que después tenemos que dotar de seguridad a ese archivo, ¿sí? Tenemos que protegerlo y tenemos que garantizar la validez del mismo a lo largo del proceso. ¿Cuándo nosotros recomendamos o cuándo es como una recomendación de esta guía? ¿En qué momentos tendríamos que utilizar la captura o el video o la filmación desde un teléfono? En aquellos momentos donde, por ejemplo, son muchos
mensajes de texto, muchos SMS, ¿sí? Siempre estamos hablando del teléfono de la víctima, cuando el dispositivo no tiene que ir al laboratorio o no tiene que tener la intervención de un perito o de un técnico, ¿sí? Aquellas amenazas recibidas por Messenger, como mencionamos hace un rato, porque son de un usuario desconocido, que es difícil la identificación. Cuando podemos presumir, por ejemplo, que hay una amenaza a través de un perfil de una red social, no importa cuál sea, pero que ese post o esa amenaza pueda ser eliminado, ¿sí? Entonces queremos preservarlo de alguna manera. Cuando queremos resguardar solamente una parte de un chat, esto es importante porque hoy hablamos, por ejemplo, de exportar el contenido de un chat a través de la aplicación de la herramienta de WhatsApp. También existe la posibilidad que nosotros podamos elegir, al ser solo una parte de ese contenido el que querramos resguardar, hacerlo por esta metodología, ¿sí? Es importante tener en cuenta que esto es una parte, una estación de este proceso metodológico, ¿sí? Nosotros hasta acá lo que hablamos fue de cómo descargar o cómo exportar o cómo resguardar la información de un dispositivo aportado por una víctima. Ahora tenemos que ver cómo hacemos que esa información transcurra el resto del proceso de forma segura, ¿sí? Es importante esta nueva opción que nosotros manejamos o que bajamos como sugerencia quizás desde esta guía, que es la compresión de la información. Comprimir la información tiene un montón de beneficios. ¿Qué es comprimir la información? Quizás el común de la gente piense que comprimir es solamente achicar, y es cierto, habla de una reducción de un volumen de datos, ¿sí? Pero en nuestro caso en particular no siempre es lo más importante reducir el volumen de datos. Nosotros muchas veces nos importa más reducir la cantidad de archivos y de muchos archivos hacer uno solo, para que luego sea mucho más fácil de administrar, de manejar, de resguardar y de proteger a lo largo del proceso penal. Hay un montón de situaciones en las cuales nosotros tenemos que evaluar este paso puntualmente. Si yo tengo 3 archivos e quiero resguardar esos 3 archivos, puedo elegir guardarlos. Cuando avancemos un poco más a lo largo del proceso vamos a explicar el porqué esto de reducir o de tratar de lograr un único archivo, ¿sí? Porque parte de la metodología habla de algo que después vamos a ahondar, que tiene que ver con el hashing de datos, que es algo que suena súper difícil y que en realidad es algo súper sencillo. Nosotros pensamos que comprimir nos va a dar un montón de beneficios, y entre eso va a ser empezar a manipular un único archivo. Esto es algo súper importante. Viene una víctima y me dice, yo tengo, por una estafa o por una amenaza, un montón de capturas de pantalla, o inclusive el mismo instructor o la persona que está operando toma en ese momento un montón de capturas y un montón de pantallas. Tenemos 10, 12, 13 pantallas que después tenemos que trabajarlas y que tenemos que resguardarlas. Nosotros con este proceso de compresión, que es extremadamente sencillo, vamos a hacer de esas 10 o 15 pantallas un único archivo, ¿sí? Que ese único archivo lo vamos a preservar y después lo vamos a poder trabajar de la manera que nosotros querramos. Nosotros proponemos como utilización de la herramienta 7zip, que es una herramienta que es libre, gratuita y que se encuentra instalada en todas las herramientas del Ministerio, en todas las máquinas, del Ministerio Público Fiscal. Aún no estando instalada, es de muy sencillo acceso y se puede pedir a la gente informática que la instale, porque es una herramienta que, como dije, no tiene ningún tipo de complicación. Cuando entramos en el proceso de compresión, puntualmente, vemos que son solo 3 pasos y es así de sencillo realmente comprimir un archivo. El primer archivo es hacer clic sobre el botón derecho, sobre una carpeta que hayamos creado a tales efectos, para donde adentro tenemos la información, por ejemplo, una carpeta que diga IPP y el número del IPP. El segundo paso es seleccionar la opción 7zip, que se despliega en el menú cuando presionamos el botón derecho sobre la carpeta. Y el tercer último paso es simplemente solicitarle a la herramienta que agregue y que comprima esa carpeta y que genere un archivo que va a ser de extensión 7zip. Como lo vemos en la pantalla, vemos que el resultado es de la captura inicial de la carpeta, un único resultante que va a ser un archivo zipeado. Lo importante de esto acá, porque nosotros cuando lo vemos simplemente no nos terminamos de dar cuenta, pero decimos, si yo tenía una carpeta y ahora tengo un archivo, ¿cuál es el beneficio? El beneficio está en que yo en esa carpeta, quizás adentro, tenía 50 archivos y tenía que trabajar esos archivos de forma independiente. Ahora tengo un único archivo zipeado que a mí me permite trabajarlo de una forma mucho más sencilla.
Ahora vamos a ver un video que es muy cortito, de unos segunditos, que nos va a permitir ver cuán sencillo es en la práctica comprimir un archivo. Esto es, por ejemplo, en el caso que yo descargue toda una conversación de WhatsApp, donde además tengo videos, tengo audios, todo eso van a generar archivos separados. Esto lo convertiría todo en un único archivo. Exacto, ahí en el ejemplo, si logran leer la pantalla, vemos que tenemos un archivo de audio MP3, que le pusimos audio importante MP3, un documento PDF, que pusimos documento clave, y una imagen, ¿sí? Nosotros de estos 3 archivos vamos a crear una carpeta, ahora el video lo va a mostrar, se va a crear una carpeta con el nombre del IPP, perdón, se van a copiar esos 3 archivos adentro de esa carpeta. Ahí estamos viendo cómo se está rotulando la carpeta con el número del IPP indicada. Ahora se arrastran los 3 archivos adentro de la carpeta, y una vez que están adentro, que ya están contenidos dentro de ese directorio, botón derecho, 7 zip, comprimir, y segundo después tenemos como resultante el archivo zipeado. Esto es en extremo importante, fundamentalmente para poder ver, ¿sí?, de qué manera nosotros de un volumen de archivos grande no solamente lo reducimos en cuanto a tamaño, sino lo reducimos en cuanto a cantidad, que en los próximos pasos de la metodología, que es el hasheo, vemos cuán importante es esto, ¿sí? ¿Qué es el hash? El hash es casi un mito, es algo que parece una mala palabra y es algo que es en extremo sencillo, algo que no usamos quizás porque nunca nos sentamos 30 segundos a ver qué es. El hash es una función o un algoritmo matemático, ¿sí? Se aplica a cualquier tipo de archivo y el hash resultante va a ser siempre diferente en función del archivo inicial. ¿Bien? ¿Por qué decimos de usar una función hash? Porque permite garantizar la integridad de los datos a lo largo del proceso. Acá tenemos que hacer una pausa y aclarar un poco la situación. El hecho de que yo hashee un determinado archivo no implica que ese archivo va a ser inalterable, que no se va a poder modificar. El archivo sí se va a poder modificar, sí se puede eliminar, sí se puede cambiar, depende del medio en el cual esté. Lo que me garantiza, y que es lo más importante que a nosotros nos tiene que importar en realidad, es que cuando yo genero un hash de una evidencia inicial al inicio de un proceso, pasado 2, 3 años, cuando necesitemos que esa evidencia la volvamos a evaluar y querramos ver si fue la evidencia que la verdad tuvo que transcurrir todo ese proceso y que haya sido manejada por un montón de personas y que no se tuvo que haber deteriorado, no se tuvo que haber alterado, ese hash tiene que ser el mismo. Repetimos, ese hash tiene que ser el mismo. En el caso de que esa evidencia haya sufrido algún tipo de modificación, como muchas veces pasa que nosotros tenemos un CD dentro de una causa, la causa se hacen 2, 3, 4 cuerpos, se hace inmanejable, va de un juzgado al otro, de una fiscalía a la otra. Cuando pasan 2 años queremos extraer ese disco quizás está dañado, abrochado, roto o hasta falta. En el momento que nosotros tenemos que volver, como dijo Sabrina al principio de la charla, a duplicar esa información, a duplicar esa evidencia, si nosotros no calculamos el hash inicialmente al inicio del proceso, no vamos a saber si esa evidencia es la misma, si ese archivo es el mismo. En cambio, si yo 2 años atrás creé un archivo que se llamaba fernando.txt, lo grabé en un disco, y ese disco tenía un hash resultante, no importa cuál sea, pero que es un número largo, ¿sí?, que va a ser único, 2 años después, cuando yo vuelva a grabar ese archivo, ese fernando.txt, el hash resultante que yo calcule tiene que ser exactamente el mismo. Si yo tengo ese hash, eso nos garantiza que la evidencia a lo largo del tiempo no se alteró, no se modificó y nos garantiza que en el proceso no podamos tener nulidades respecto de ella. Hay muchísimas funciones de hash, ahí mencionamos algunas, el MD5, el SHA-1, el CRC32. En definitiva, hay muchas formas de utilizar esta herramienta y de garantizar la evidencia digital con esta técnica. Nosotros lo que sugerimos es que se utilicen 2 hash, que ahora cuando veamos el proceso de cálculo del hash en un segundito y veamos que es extremadamente sencillo, ¿sí? Son 4 pasos en realidad. Nosotros poniendo esos 2 hash en simultáneo, que además son hash que son estándares hoy en el mundo, nos van a garantizar que nadie pueda venir a decirnos, no, esta prueba, esta evidencia no es la correcta o este archivo fue alterado. Los 4
pasos de esta metodología son tan sencillos como ejecutar el archivo HashMyFiles, que es la herramienta, perdón, HashMyFile, que es una herramienta que también es libre, gratuita e inclusive es portable. Es decir, que ni siquiera necesitamos instalarla en una máquina. Es un único archivito muy chiquitito que lo ejecutamos. Una vez que lo tenemos ejecutado, tenemos que ir a la opción Files, abrir. Seleccionamos ese archivo zipiado, y acá viene la importancia del archivo comprimido, ¿sí? Del paso anterior de la metodología, que nosotros hasta ahora dijimos que era importante comprimir porque reducíamos volumen y que porque reducíamos cantidad de archivos, y acá vamos a terminar de entender el por qué es importante tener un único archivo. Nosotros elegimos ese único archivo y le decimos que nos calcule el hash, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos 20, 30 o 40 archivos, deberíamos calcular el hash de esos 20, 30 o 40 archivos de forma independiente y después reflejar ese cálculo de hash en el acta o en el informe pertinente a los efectos de que con el tiempo se pueda resguardar esa evidencia en el proceso. Nosotros de esta manera solamente vamos a hashear un único archivo, que fue el archivo comprimido en el paso previo, de una manera muy sencilla y con estos 4 pasos. De hecho, la herramienta, y por esto ya pasamos al video que quizá va a ser un poco más específico, más claro inclusive, la herramienta permite copiar inclusive el texto del hash, es decir, que nosotros no vamos a tener que ni siquiera ponernos a transcribir el número que nos da como resultante. Ahí vemos que tenemos el archivo inicial, ese archivo comprimido, ¿sí? que habíamos comprimido en el paso anterior. Se ejecuta la herramienta HashMyFiles, que es la herramienta que nosotros sugerimos. Vamos a seleccionar el archivo, ponemos que lo agregue. Ahí elegimos el archivo zipiado, que era el IPP anterior, ¿sí? que hicimos en el paso previo. Y en unos segundos ya nos devuelve como resultado ese hash. A lo que después podemos seleccionarlo, poner copiar, podemos copiar un único hash, o sea, un único resultante, o podemos copiar más de uno, y luego pegarlos tranquilamente en el acta o en el informe, que es el último paso del proceso. Quizás acá es importante hacer mención a una cuestión. Pueden pasar muchas cosas a lo largo, nosotros hicimos hincapié en que la información sea alterada, borrada, o inclusive hasta se haya perdido la evidencia a lo largo del proceso. Pero pueden pasar muchas otras cosas, puede haber otro tipo de planteos y otro tipo de cuestiones sobre la evidencia digital. Con esta metodología, con esta forma, esos planteos que no tienen lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no solo garantizamos que la evidencia no se haya modificado, sino que es parte de un ciclo metodológico donde la prueba se cuidó a lo largo de todo ese proceso y donde nosotros le damos al instructor o al fiscal la herramienta para que diga: esta es la misma evidencia que yo tuve a lo largo del proceso y la misma que tuve o la misma que resguardé cuando vino la víctima hace mucho tiempo atrás. Quizás son cuestiones que nosotros hoy no las terminamos de analizar, es importante tener en cuenta esto. La tecnología está teniendo una incidencia importantísima en nuestras vidas, cada vez son más la cantidad de datos y la cantidad de evidencia digital que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, y mucho más en las causas que hay en proceso. Tenemos que tener en cuenta que hace 10 años atrás lo que se aportaba a una causa era un mensaje de texto o una llamada. Hoy son múltiples las herramientas y múltiples las plataformas que tienen incidencia sobre la actividad delictiva, y mucho más aún todo el tipo de información que va a venir con el transcurso del tiempo. Todas esas redes sociales o todas esas herramientas que aún al día de hoy todavía no están siendo utilizadas, pero que en algún momento se van a utilizar para la comisión delictiva. Con este ciclo metodológico que trasciende todas esas herramientas, nosotros nos garantizamos, aunque surjan nuevas formas, aunque surjan nuevas metodologías, aunque surjan nuevas redes sociales, garantizamos que lo vamos a poder preservar y resguardar y darle la suficiente validez a lo largo de todo ese proceso. Sí, algo que también es importante señalar, Fernando, acá, es que esta herramienta de HashMyFiles no requiere instalación en el Ministerio Público, o sea, es de fácil descarga en el sitio de HashMyFiles. Se descarga este ejecutable, nosotros lo ponemos en el escritorio, hacemos doble clic y enseguida ponemos esta condición que dice acá, file, añadir los archivos. Es elegir el que hicimos la compresión en el paso anterior y enseguida sale, o sea, es muy sencillo de utilizar. Realmente suena algo como difícil porque
es una función algorítmica, es algo matemático, tal vez no estemos habituados a esto, pero es algo muy, muy fácil de hacer en estos 4 pasos y le da realmente una validez y le da calidad al trabajo que hacemos y lo podemos defender durante todo el proceso penal. Entonces, eso es súper importante recalcarlo. Y de hecho, el proceso de hashing también lo utilizan los peritos cuando hacen las pericias informáticas. Para resguardar la información, la resguardan también a través de este proceso de hash. Exactamente, sí. El hash es la forma que tenemos de validar esta evidencia. Bien. Una vez que calculamos este hash, tenés razón en la salvedad que hiciste respecto de la herramienta. Yo por mis cuestiones profesionales utilizo un término que es portable, y que es lo que vos explicaste recién y que por ahí no era acorde a la situación, es esto de no tener que instalarlo y poder ejecutarlo desde cualquier lado. Exacto, vale, no requiere que, digamos, la parte de informática nos lo tenga que instalar en la computadora. Nosotros lo bajamos y ya lo tenemos inmediatamente para utilizar. No vamos a requerir un permiso adicional. Y nuevamente se puede utilizar en las máquinas del Ministerio Público. Sí. Antes de entrar en el último paso del proceso metodológico, quiero volver a enmarcar un poco la situación y tener en cuenta que tenemos que empezar siempre a pensar desde el análisis del escenario, ¿sí? Y tener en cuenta que esta es una metodología general que puede ser aplicada hoy a la mayoría de los escenarios posibles vigentes y a los que más utilizamos dentro del Ministerio Público en función de la cantidad de evidencia digital que tenemos que resguardar, pero que hay otros, ¿sí? Hay otros a los cuales también se puede aplicar esta misma metodología, y lo importante de esto es tener en cuenta que no validamos la herramienta fundamentalmente. La herramienta no es lo importante acá, es nuevamente el método que trasciende la herramienta. Las herramientas van a ir mutando, tienen una dinámica que la verdad que es muy veloz. Nunca nos terminamos de adecuar a esa dinámica, entonces es importante que nosotros podamos preservar de esta manera y pasar por todos estos estadios del ciclo metodológico, que es el análisis del escenario, la descarga de la información, nuevamente la compresión, con lo importante que es la compresión en este caso, y el hasheo, que nos termina dando la seguridad de la validez a lo largo del proceso. Una vez que terminamos de hashear, como vimos recién en el video, el último paso es el acta o el informe. Esta es una sugerencia, ¿sí? Hay muchas maneras de plasmarlo en un acta, pero esto es un acta, es el final de un acta, de un acta pericial, de un informe pericial utilizada por peritos, donde es importante ver que nosotros sugerimos la utilización en simultáneo de 2 tipos de hash distintos. Vemos que hablamos de un hash MD5 y un hash SHA-1. Esto está pensado para que si surge algún planteo de nulidad en algún futuro, ¿sí?, nunca va a existir la posibilidad de que haya colisión o que haya error en 2 tipos de hashes. Puede haber en uno, no pasa, pero podría ser, podría haber en el otro, pero nunca en los 2 en simultáneo. Y menos aún si ponemos otros datos como son, por ejemplo, el nombre del archivo zipiado y el tamaño de ese archivo. Este es un dato importante también, que también surge de la herramienta, no es que hubo que hacer nada en particular para obtenerlo. Cuando fuimos al botón derecho y hasheamos, es toda información que nos brinda, y que lo único que hicimos fue seleccionarla, copiarla y pegarla dentro del acta o el informe. Claro, acá es importante, perdón, Sabri, sí, cuando hablamos de la evidencia digital, de qué manera nosotros la podemos incorporar al proceso penal, entendiendo que nosotros todavía tenemos gran parte del proceso penal de manera escrituraria o física. Entonces, ¿cómo trabajamos entre lo digital y lo físico? Esto es una forma, de alguna manera, de dejar plasmado en un acta todo este trabajo que hicimos de manera digital. Y por más que Fernando dice, bueno, esto es la copia de la finalización de un acta que hizo un perito, esta también es un acta que de alguna manera se podría hacer dentro de la Fiscalía una vez que terminamos todo este proceso metodológico y copiamos toda esa información que ya nos dio la herramienta y la pegamos en el acta. Claro, por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, recibimos la denuncia, le tomamos la denuncia a la persona y decimos que va a aportar el celular, explicamos de qué manera obtuvimos las conversaciones, que las exportamos, que nos las mandamos al mail, que una vez que la mandamos al mail hicimos la comprensión, hicimos el hash, y el resultante es agregar el nombre del archivo comprimido, que es este .77z, es la versión, digamos, la extensión del zip, el tamaño que tiene ese archivo, que esto lo da la misma herramienta del HashMyFile, y los 2 números, los 2 valores hash
de MD5 y YA1 que da esta herramienta de HashMyFile. Es agregar eso al pie del acta de la denuncia, por ejemplo, o de la testimonial o del acta que sea que estemos realizando. Es muy, muy sencillo, son 4 parámetros a agregar que lo provee la misma herramienta de HashMyFile. Sí. Bien. Sabri, acá ya terminamos con el ciclo metodológico. Bien, sí, y ahora vamos a hacer estas otras 2 consideraciones respecto de qué pasa si la evidencia no proviene de la víctima ni es la que tenemos que hacer en la fiscalía, sino que necesitamos de la intervención de técnicos o idóneos porque proviene del imputado principalmente. Entonces, en este punto es otro escenario diferente y es otra metodología la que vamos a emplear. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a necesitar utilizar un software informático que tiene que ser manipulado por personal idóneo, que es técnico o perito, digamos, de acuerdo al departamento judicial, ¿no? Y tiene que darse intervención a la oficina o el laboratorio forense de ese área. ¿Y cuándo es que vamos a requerir esta intervención? Principalmente cuando el dispositivo, por ejemplo, se encuentra bloqueado, que es un escenario de los más frecuentes, o cuando, por ejemplo, deseamos conocer archivos que están eliminados en el equipo o que se encuentran de alguna manera ocultos o de alguna forma no tan visible como nos pasaba con la víctima que nos trae las capturas. Entonces, en este escenario va a ser muy importante darle intervención a los técnicos para que nos hagan el informe de extracción a través de una herramienta forense como puede ser el UFED, pero bueno, hay otros software que se pueden utilizar. Y 3 escenarios que tenemos que tener en cuenta, entonces, a la hora de trabajar con la evidencia que proviene del imputado. Vamos a tener que tener recaudos en distintas instancias. Por ejemplo, cuando requerimos el secuestro de los dispositivos, móviles, vamos a hacer hincapié, cuando vamos a llevar adelante ese secuestro y cuando es necesaria requerir esta intervención de los técnicos para utilizar la herramienta forense. Entonces, en este punto, cuando nosotros redactamos el pedido de secuestro, que se lo hacemos al juez de garantías, para adelantar la información por una cuestión de ahorro de tiempo y porque ya de movida le decimos al juez qué es lo que vamos a hacer con el dispositivo una vez secuestrado, le vamos a decir, nosotros además de secuestrar, queremos abrirlo, o sea, proceder a la apertura, proceder a la extracción y después proceder al análisis del dispositivo. Esto dota también de garantías al juez para analizar lo que es la intervención que hacemos como Ministerio Público por sobre lo que es el derecho a la privacidad, la expectativa de privacidad que tiene el imputado. Entonces, esto sí o sí de movida lo hacemos, adelantamos tiempo y ya marcamos el escenario de lo que vamos a necesitar hacer con el dispositivo que vamos a ir a secuestrar. ¿Qué otras 2 cuestiones podemos solicitar junto con el secuestro, que tal vez hay que planificarlas, hay que tenerlas en cuenta, porque de querer llevarlas a cabo vamos a necesitar contar con personal especializado que intervenga. Esto no lo puede hacer cualquier persona, digamos, sí o sí, personal especializado. Y es, por ejemplo, cuando queremos solicitar la requisa de dispositivos que se encuentren encendidos y desbloqueados, como también lo que son CD o DVD de tipo solo lectura. ¿Cuándo se puede dar este escenario? Cuando, por ejemplo, necesitamos proceder al secuestro de dispositivos en el marco de una causa que estemos investigando, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil o de explotación sexual infantil. En ese caso va a ser importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos, si en el momento pedimos la requisa del dispositivo que está encendido, o sea, nosotros llegamos al lugar del allanamiento, vamos a secuestrar la computadora y vemos que el imputado justo estaba transmitiendo contenido de ese tenor, nosotros al estar el dispositivo encendido y desbloqueado, vemos fácilmente, lo podemos requisar y podemos imputarle ya de movida, por ejemplo, la tenencia, ¿sí? O la distribución si vemos que está distribuyendo, pero ya mínimo la tenencia se la podemos notificar en el acto. Pero esto va a requerir la intervención de personal especializado. No es que cualquiera puede manipular el dispositivo tampoco, porque eso después en una auditoría se puede llegar a saber, ¿sí? Cómo se manipuló el dispositivo. Así que bueno, eso es algo para considerar, teniendo en cuenta esa cuestión. Perdón,
Sí. Quizás una salvedad respecto a esto, independientemente que lo expresaste muy bien, es importante también saber que hay cierta información dentro de los dispositivos que es volátil en función de que se encuentran alojados en un determinado momento o en un determinado lugar de su dispositivo, que al apagarse el dispositivo lo vamos a perder. Por eso es tan importante que donde tenemos la posibilidad de la intervención del técnico o de alguien con el suficiente conocimiento para hacer esto, se requiera de esta forma, porque probablemente sea información que después no la podamos volver a recuperar. Exacto, porque por ejemplo, bueno, vos sos técnico y lo puedes comentar mejor, pero sé que, digamos, en la memoria RAM del dispositivo, que es justamente lo volátil, que si nosotros apagamos, eso lo perdemos, podemos, por ejemplo, encontrar almacenadas claves o cierta información de Wi-Fi que se está utilizando, digamos, es una información de lo que es volcado de memoria, que va a ser importante poder considerarla en ese momento en función de lo que estemos investigando. Sí, o los últimos accesos a páginas de internet, algún tipo de historial de navegación que pueda perder, sí que a los intereses de la instrucción o de la causa puede ser muy importante. Exacto, pero para esto lo podemos requerir y tener presente siempre y cuando tengamos o podamos contar al momento de hacer el allanamiento con personal técnico calificado para hacerlo. Repetimos, exacto, no lo puede hacer cualquiera porque puede de alguna manera comprometer la información que está dentro de los dispositivos. Sí, por eso nosotros, bueno, esto lo recalcamos especialmente porque es posible hacerlo, pero sí o sí requiere de personal idóneo, no lo puede hacer cualquier persona. Y otra cosa que tiene similar tenor es esto de si queremos extraer información de archivos que se encuentren almacenados en la nube, porque en el escenario previo a pedir el allanamiento y el secuestro, necesitemos o consideramos que la persona puede tener el contenido que queremos secuestrar en una nube, que puede ser un drive, algo que no está almacenado en local en la computadora. En ese caso también va a ser posible solicitar este tipo de extracción, pero también requiere de la intervención de personal especializado que sabe cómo volcar ese tipo de contenido. Así que bueno, sí, esas dos cuestiones es importante. En general, entonces, por ahí para remarcar, esto que quizás se ve en verde, sí, para todos los casos, pensando en el secuestro de dispositivos móviles sobre todo, tener presente que sería conveniente al momento de pedir el allanamiento al juez de garantías, hacer la distinción y pedir autorización para el secuestro, apertura, extracción de información y análisis de la información extraída de ese dispositivo. Exactamente, esto en verde es algo que nosotros, digamos, adelantamos mucho tiempo porque después no tenemos que estar de nuevo mandando la causa al juzgado de garantías para que nos diga que sí, que podemos proceder al análisis del dispositivo, a la apertura. Esto lo hacemos de movida solicitando el secuestro y ya queda que fijamos una fecha y la notificamos a las partes. Así que es como de movida lo más fácil, sencillo que tenemos para hacer y agilizar el proceso. En el segundo escenario, que es cuando vamos a llevar a cabo el secuestro, también tenemos que analizar quién va a participar de esa medida. Si va a participar personal con conocimiento técnico o personal que no tiene conocimiento técnico. Esto sea tanto policial como judicial. En el caso de que participe personal que no tiene conocimiento técnico... Acá, discúlpame, Sabri, estamos hablando de el secuestro de dispositivos móviles. Sí. En el caso de secuestro, estas son características que definimos para secuestro de dispositivos móviles. No hablamos de otro tipo de dispositivos, así que va a ser lo que sea teléfonos celulares y eventualmente algún tipo de tablet. No más que eso en general. En ese caso, lo que le vamos a pedir a las personas que no tienen el conocimiento técnico es que activen el modo avión, que apaguen el dispositivo y que, en caso de ser posible, retiren la batería. ¿Sí? Esto depende del modelo de lo que vayamos a secuestrar. Si no es posible alguno de estos tres pasos previos, del 1, 2, 3 que están acá indicados, lo que sí le vamos a pedir es que lo envuelvan en papel aluminio dándole 3 vueltas. Eso lo que permite el papel aluminio, en realidad se llaman bolsas de Faraday. Se lo conoce así porque es la técnica en realidad que corresponde, pero bueno, es un material que es difícil conseguir, que es costoso, que tal vez las oficinas técnicas no lo tengan disponible en el momento. Entonces, bueno, el papel aluminio sí es más fácil conseguirlo, en cualquier supermercado lo vamos a encontrar.
le damos 3 vueltas a los dispositivos para envolverlo, y eso lo que evita es que el dispositivo sea controlado de manera remota. O sea, ¿por qué? Porque bloquea las conexiones. Nosotros cuando pedimos ponerlo en modo avión es justamente para que no se produzcan ciertas comunicaciones de datos que entran y salen, ¿no? Entonces, con esta idea de envolverlo, tratamos de evitar esa posibilidad de borrado remoto que puede llegar a existir. Sabrina, acá te hago un aporte quizás en aquellos casos donde aún apagando el dispositivo y no se haya podido retirar la batería porque sean baterías que no son removibles, sí, se recomienda siempre envolver el dispositivo en el caso que podamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que en el transporte de los efectos los dispositivos pueden volver a encenderse. Pasan muchas oportunidades que en el momento del secuestro se los apaga, se los protege de forma correcta, pero que después al golpearse, al moverse o al transportarse de un lugar a otro, pueden encenderse, y eso es un riesgo exponencial porque da todas las posibilidades para que la otra persona pueda capturar remotamente el dispositivo y eliminar la información que tiene en su interior. Sí, sí, o sin querer que al golpearse o algo nosotros podamos perder la evidencia. Entonces, esto le da más protección, digamos, a la evidencia en sí, ¿no? Al contenido, al dispositivo. Algo que vamos a agregarle a el escenario del secuestro, en el caso de que participe personal que tiene el conocimiento técnico, son 3 cuestiones más. Es identificar el dispositivo a través del email, que bueno, hay varias maneras. A veces el email es visible porque está en la carcasa, o digamos en el reverso o abajo de la batería, o a través de un código por asterisco se puede conocer el email, entonces lo vamos a identificar correctamente. Vamos a retirar las tarjetas de memoria también para poder identificarlas, y a retirar las tarjetas SIM también identificándolas. Entonces, esto sí requiere conocimiento técnico, saber cómo manipularlo, porque muchas veces nos hemos encontrado también con que por ahí se retiran las tarjetas SIM y las abrochan con un ganchito y ya la estamos perjudicando la evidencia. Entonces esto requiere también de conocer cómo se manipula esta evidencia en concreto. Finalmente, el tercer escenario es cuando nosotros vamos a requerir la intervención de los técnicos para utilizar el software forense. En ese caso, nosotros vamos a tener algunos recaudos adicionales para ver si se encuentra en condiciones de ser remitida la evidencia que acabamos de secuestrar a la oficina técnica para periciar. En ese caso, vamos a revisar que contemos con la autorización del juez de garantías, que si nosotros ya la pedimos al momento de solicitar el secuestro, no, revisamos que el juez de garantía nos haya autorizado para la apertura, la extracción y el posterior análisis, así que eso ya estaría completo. Vamos a controlar cómo vino la cadena de custodia, cómo nos la trajeron las personas que hicieron el secuestro. Vamos a incorporar la copia del acta de procedimiento, o si fue, bueno, en algún otro tipo de acta, incorporar eso. ¿Por qué? Porque le da el origen a la evidencia, nos permite decir, este teléfono que se secuestró es este mismo teléfono que estoy mandando a analizar, no hubo una alteración o un cambio de dispositivo. Entonces controlamos eso. También controlamos que estén notificadas las partes, más allá de que en general es un informe técnico. La cuestión de notificarle a las partes lo que nos evita es posibles planteos nulidecentes que se pueda hacer por parte de la defensa. Así que le notificamos esta realización de esta tarea a las partes que intervengan. Y algo que también nos puede llegar a suceder es que los técnicos, una vez que estén trabajando, nos adviertan que puede existir pérdida de información irreversible por la forma, el método, la técnica que están utilizando para recuperar cierta información, o que tengan que proceder a romper el equipo para obtener algo. Esto es como la pericia del revenido metaloquímico. Puede ser que los peritos nos digan, ojo, puedo recuperar esta evidencia, pero acá se pierde esta información o acá corre este riesgo. Entonces, los peritos notifican al fiscal y explican cuáles son las consecuencias de ese procedimiento, y desde la fiscalía los fiscales tienen que tomar una determinación de cómo seguir ese procedimiento en sí.